Bien, buenas tardes. Good afternoon. Does everybody speak Spanish? Yo creo que todos hablan español, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún inconveniente en que las charlas sean en español y la sesión sea en español. Muy bien. Buenas tardes y bienvenidos una vez más, bienvenidos a la 24ª edición de CIMAC. Tengo el honor de presentar la sesión temática de estadística multivariada a Máster Arturo Díaz, con su charla titulada Carta de control multivariada con desempeño garantizado y aprendizaje cauteloso. Máster Díaz nos visita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cierto? México. Todos tuyos. Hola, eh, buenas tardes. Como dijo el doctor, mi nombre es Arturo Javier Díaz Pulido. Actualmente estoy estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Y bueno, vengo a platicarles un poco acerca de lo que hacemos ahí, mi asesor y otro profesor en el Tecnológico de Monterrey, que también está ahí en Nuevo León, de un pequeño grupo de ingeniería de calidad y confiabilidad que tenemos. Acerca de control estadístico de procesos, ¿no? Entonces, para cambiar de tema, es el contenido. Ay, disculpen si me puede ser con en inglés. Es el índice de la presentación. Y bueno, el control estadístico de procesos es un conjunto de herramientas que se emplean para monitorear el comportamiento de un proceso industrial. El primero que usó fue el doctor Walter Schucker, por allá por 1947, en un intento de ver cómo se comportaba ahí un proceso en los laboratorios Bell, creo. Entonces, de hecho, bueno, la carta de control más sencilla se llama carta Schucker, en honor a él. Y bueno, una carta de control es una herramienta estadística, no solo, o sea, esta es su representación gráfica, pero es una herramienta estadística que nos permite estudiar el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo. Y bueno, pues tiene los puntos, son las observaciones del proceso que nos van llegando productos a monitorear. Entonces usamos algún estadístico de monitoreo y eso es lo que se grafica junto con límites de control superior, límites de control inferior. Y bueno, cuando esto sirve para que cuando una observación sale de esos límites, pues se dice que el proceso está fuera de control, ¿no? Y si está dentro de esos límites, pues está en control. En el control estadístico de procesos hay dos fases. En la primera, lo que se trata de hacer es obtener un conjunto de datos y que sabemos, que demostramos que está en control, en el cual podemos confiar que esos datos están en control. Entonces con ellos podemos estimar los parámetros que se necesitan del proceso, ¿no? Y después de esta fase, sigue la fase 2, que es monitorear. Ya tengo mi muestra de referencia. Ahora el ingeniero industrial, los dueños del proceso, quieren monitorear las nuevas observaciones que van llegando, los nuevos productos que van llegando, y se trata de comparar contra esta muestra de referencia que está en control. Entonces tratamos de ver, para hacer esa comparación, usando herramientas estadísticas, si estos nuevos productos, estas nuevas observaciones que van llegando siguen estando en control o ya no. ¿Sí? Y si ya no lo están, pues para tomar acciones debidas, ¿no?, en el proceso. Y para hacer este monitoreo, pues emplean una carta de cliente, ¿no? Pero el control estadístico de procesos empezó más que nada
monitoreando, digamos, el proceso como si fuera un proceso de una sola variable, univariado, ¿sí? Una característica de calidad que solo sea una variable, pero bueno, ya hay mucha literatura de eso, y en la realidad, en la industria real, y en las industrias, pues ningún proceso depende solamente de una variable, ¿no? Son varias variables las que determinan la calidad de un producto o de un proceso, ¿no? Entonces, por eso ha habido una reciente inclinación a desarrollar herramientas de control estadístico, pero multivariado, ¿sí? A monitorear muchas variables, crear cantos de control que puedan monitorear muchas variables para estar más cerca de los procesos industriales reales, ¿no? Y bueno, entonces el problema que tenemos aquí es, por ejemplo, y en la fase uno vamos a asumir que ya tenemos una fase uno, entonces tenemos en observaciones de muestra de referencia, después decir o muestra estable, que son independientes, idénticamente distribuidas. Eh, bueno, vamos a tomar ya el problema multivariado y con p variables, p dimensiones. Y bueno, lo que queremos ver es si la siguiente observación llega al monitoreo sigue la distribución F0 o si en algún punto de cambio, tau, que ese punto de cambio es desconocido, esa distribución de esa nueva observación cambia a otra, ¿no? El museo, digamos, es la media o la localización de los datos en control y queremos saber si esta nueva observación tiene una media diferente, ¿no? Entonces, queremos detectar lo más pronto posible cuando hay un cambio en esto y pues evitar falsas de alarma, ¿no? ¿Qué es una falsa alarma? Que la carta de control me diga que el proceso salió fuera de control cuando no es verdad, ¿sí? Entonces esto, y bueno, también en los procesos multivariados, en la industria, pues es muy difícil conseguir o demostrar que los procesos se distribuyen normalmente, ¿no? Con una normal multivariada. Es muy complicado. Entonces, por eso también se ha querido desarrollar herramientas de monitoreo no paramétricas para no tener que asumir ninguna distribución del proceso, ¿no? Porque pues si en univariado es complicado, multivariado lo es aún más, ¿no? Bueno, a veces unas tablas de revisión de literatura acerca de cartas de control multivariadas no paramétricas que usan estadísticos, por ejemplo, basados en profundidad de datos, o estadísticos basados en métodos de machine learning o en métodos de permutaciones, rangos, eh, medidas de distancia, que somos nosotros. Y bueno, ya con esta literatura, lo que nosotros propusimos fue crear una carta de control no paramétrica o libre de distribución, ¿sí? Que no asuma ninguna distribución de los datos y además que tenga un desempeño garantizado. Ahorita explico grosso modo qué es y que también use la técnica de algo que se llama aprendizaje cauteloso, que Machine Learning, para que me entienda más, no voy a profundizar tanto, los que estudian Machine Learning, esto dice que es un tipo de aprendizaje secuencial, ¿sí? Que se le llama aprendizaje cauteloso. Este, y bueno, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es, tenemos una muestra de referencia de tamaño M, ¿no? Está en negrito porque son elementos de espacio de p dimensiones. Y obtenemos una muestra de distancias al origen, usamos la norma euclidiana nosotros. Y luego, bueno, esa es nuestra muestra de referencia. Y luego cuando empiece la etapa de monitoreo, llegan estas muestras YES para que las monitoreemos, obtenemos sus distancias y usamos dos estadísticos diferentes para comparar. Bueno, aquí lo que decía aquí, nosotros usamos medidas de distancias, o sea, los elementos en R en P dimensión, obtenemos su distancia al origen
entonces obtenemos muestras univariadas. Entonces nos bajamos al terreno de control estadístico de una univariada, nada más, ¿no? Que es más sencillo. Para ello, entonces, con eso ya podemos usar test de dos muestras basados en rangos, o sea, test paramétricos, para probar la hipótesis que les mencionaba hace un momento de si sigue la distribución en control o cambió la distribución fuera de control. Y después de monitorear con este tipo de estadísticos, usar tener una carta con desempeño garantizado en control y aprendizaje cauteloso, ¿no? Entonces, es lo que hacemos aquí. Tenemos las distancias en control, luego tenemos las distancias para monitorear, y a cada una de esas distancias obtenemos dos estadísticos, porque queremos comparar dos estadísticos basados en rangos que convergen a una normal estándar, ¿sí? El Z y J, el phi es la inversa de la CDF de la normal, de la acumulada de la normal estándar. El R y J, no fue el índice, pero bueno, es el rango, el orden de la observación, ¿sí? Y bueno, es la secuencia de ese J converge a una normal estándar asintóticamente, y también usamos con fines de comparación un estadístico de rangos secuenciales, que solo es el rango menos su valor esperado entre su varianza, ¿no? Ese también converge a la normal estándar. Entonces queremos ver qué también funcionan estos estadísticos basados en rangos que convergen a normal, ¿sí? Con este esquema, ¿no? Y bueno, lo que también se quiere en una carta de control es encontrar un límite que evite falsas alarmas, pero, o sea, que evite falsas alarmas es un límite que no haga que me diga que mi proceso está mal cuando no es cierto, pero también que cuando sí sea cierto que mi proceso ya está fuera de control, lo detecte lo más rápido posible. ¿Sí? Bueno, entonces, un poco de cómo se mide el desempeño de una carta de control. El desempeño tradicional o la métrica tradicional que se usa se llama longitud de corrida o run length en inglés. Son la cantidad de observaciones hasta obtener un punto fuera de control. ¿Sí? Y pues lo que se usa es el promedio de esta longitud de corrida. Y entonces se simulan n veces el mismo escenario, se obtienen sus longitudes de corrida, se divide entre el n y encontramos la longitud de corrida promedio. Y eso es lo que se reporta para saber el desempeño de la carga, ¿no? Entonces, si yo tengo un RL de 370, yo puedo decir al ingeniero, bueno, se espera que en promedio 370, en 370 observaciones, tú vas a tener una falsa alarma, ¿no? Entonces, eso se usa porque, ¿qué tal que si le dices, no, tiene una alarma en el 200, pero cuando hay una alarma se tiene que detener el proceso, pero a veces detenerlo es todo. Entonces, ahí tienes que checar cuánto sería un buen ARL. Y bueno, antes así se había calibrado las cartas de control. Desde que empezó hasta el 2015, 16 más o menos. Esa es la métrica que se usaba para calcular los límites de control. Pero el problema con esta métrica, o de calcularla así, es que pues hay un error de estimación, ¿sí? En esta área se llama practicantes o los ingenieros industriales. eh, Cada uno de ellos tiene una muestra de referencia diferente. Entonces, cada uno de ellos tiene un error de estimación. Y este error se va propagando, ¿sí? Entonces, eso provoca que el calibrado límite con esa métrica es como si yo le dijera a un ingeniero, oye, ¿sabes qué? Si tú y otros 1000 ingenieros tienen este desempeño parecido, entonces en promedio 370 observaciones vas a ocupar, ¿sí? Pero es muy complicado, no le puedes decir eso, porque pues cómo va a conocer a otros mil ingenieros, ¿no? Entonces, bueno, esta es una simulación en la que simulamos 1000 muestras de referencia diferentes, o sea, como si fueran los 1000 ingenieros, con un límite calibrado para una RL de 370, y entonces vemos que el 60% de las veces tengo ARLs menores a 370. Eso quiere decir que mi carta me está dando falsas alarmas, que es algo que no se quiere.
¿sí? Entonces, por eso se empezó a implementar el, bueno, este es el esquema tradicional, ¿no? Tengo una falsa alarma con los límites tradicionales, y lo que hace el desempeño garantizado, ¿sí? Este esquema, el desempeño garantizado es los límites tradicionales, hacerlos más anchos. ¿Para qué? Para evitar estas falsas alarmas. ¿Cómo haces estos límites más anchos? Pues nada más con la distribución empírica estimada con estos 1000, por ejemplo, estimas la distribución empírica del ARL, y entonces buscas eh, asignar, digamos, algún cuantil de probabilidad que tú quieras. O sea, por ejemplo, yo quiero garantizar que el 95% de las veces la carta va a tener cierto desempeño. Entonces, con esos límites más anchos, se puede asegurar que la carta va a tener una falsa alarma con un 5% de probabilidad, ¿no? Y con un 95% pues va a funcionar. Pero, ¿qué ocasiona que se hagan más anchos los límites? Que la carta se pueda tardar más en detectar cuando sí hay una verdadera alarma, cuando sí se salió fuera de control. Bueno, ese es el criterio para la probabilidad, no voy a meter en eso. Y entonces, para mejorar eso, el tener desempeño garantizado con los límites fijos, pierdes un poco en el desempeño fuera de control, ¿sí? Ya no detecta tan rápido como quisiera. Entonces, este tipo de aprendizaje secuencial lo que hace es tener los límites condicionales, y dependiendo de una regla ahí que depende de la verosimilitud de las observaciones, si se demuestra que cierta verosimilitud de las observaciones, no sé, pasaron ya 100 observaciones, ¿no? Y se ve que esas observaciones siguen en control, bueno, entonces no dejes tu límite fijo, ¿sí? Disminúyelo un poco, porque ya sabes que esos siguen en control, ¿no? Y entonces puedes irlo disminuyendo hasta que convergen a los límites tradicionales. ¿Y esto qué hace? Pues mejorar la potencia de detección de la carta de control, ¿no? El criterio para el aprendizaje cauteloso es ese. Ahí ese cuadrado es lo que se habla de la similitud. Y bueno, la carta que usamos es una suma acumulada, digo suma acumulada de las diferencias del estadístico contra su media, no vamos a meter mucho. Y bueno, para medir el desempeño de la carta, pues se diseña distintos escenarios, ¿sí? Y en control lo que queremos, es lo que les mencionaba al inicio, ¿sí? Demostrar que no importa la distribución del proceso, no importa que no la conozca, la carta va a tener un desempeño similar, ¿sí? Un desempeño parecido. Entonces, este es un ejemplo. Para los dos tipos de estadísticos, bueno, simulamos R, o sea, 1000 muestras de referencia, ¿sí? Con eso se calcula la distribución empírica estimada. Y luego, bueno, es para un M de tamaño 100, digo un M de 100 de muestra de referencia, vemos que pues el ARL, digo, el promedio de los ARLs, pues es bastante similar para estas tres distribuciones, la desviación estándar igual, y para el otro estadístico de los rangos secuenciales ocurre lo mismo. Entonces eso es lo que queremos, no importa si es normal, no importa si es la distribución T, no importa si es la distribución gamma, el comportamiento de la carta es muy parecido. Entonces, por eso podemos decir que es libre de distribución, ¿sí? Para el desempeño fuera de control, pues tenemos tamaños de cambios, ¿sí? Puntos de cambios simulados, y bueno, aquí vamos a mostrar más un ejemplo con la distribución normal. Aquí, por ejemplo, para el estadístico SNS, aquí, pues si me siguen con esto, se ve el efecto del aprendizaje cauteloso, ¿no? Por ejemplo, cuando este tau vale 1, es que desde el inicio ya ponga un cambio, ya simule un cambio en los datos. Pero aquí con tau 150, yo ya dejé que mis datos aprendieran una vez. Entonces aprenden una vez y mejora el desempeño, la media está más abajo y mejora la variación. La variación más baja, y cuando aprende al menos 3 o más veces, baja aún más. Y con el otro estadístico ocurre lo mismo. Se ve que este es mayor, pero este son diferentes escalas. Este es hasta más de 40 y este es 10, ¿no? Entonces, para delta 1.5
ocurre la misma tendencia, y para delta tamaño 2 la misma tendencia y la misma tendencia, ¿no? Qué es lo que se quiere, ¿no? Entonces, si, si lo que, eso es lo que hace la aprendizaje cauteloso. Si la carta la dejamos con límites fijos, entonces, no importa el tau que pongamos, este desempeño no bajaría, ¿no? Sería igual. Bien, y como trabajo futuro, entonces, bueno, ese es un criterio de aprendizaje cauteloso. Hay más, puede haber más. Y también puede haber, usar este tipo de aprendizaje secuencial en otros esquemas, como esquemas de data driven. Y bueno, antes de este esquema de aprendizaje secuencial que es cauteloso, se usaba el aprendizaje, digamos, de autoinicio. O sea, cada que llegaba una observación, volvías a estimar la media y la desviación de tu proceso. Llegaba otra y luego la volvías a estimar. Llegaba otra y la volvías a estimar, ¿no? Pero ¿qué pasa con esto? Que si llega una observación que está fuera de control, empieza a contaminar tu proceso, ¿sí? Y entonces, esa es la problemática de las cartas tipo de autoinicio, y por eso se implementó este sistema, ¿no? Bueno, me voy a poner aquí no la correo látex, no sé, pero ese esquema de aprendizaje cauteloso es de 2020, un artículo de Capizzi y Mazarotto, y nosotros lo implementamos para esta carta multivariable, ¿no? Y ellos lo implementaron para una variable y asumiendo normalidad, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios para Master Díaz? ¿Qué tal? Buen día. Yo tengo una pregunta. Así como en las cartas de control, por lo menos esto, uno puede detectar las falsas alarmas. Hay veces que en los laboratorios, por ejemplo, también se hace el tema de las acciones preventivas o por lo menos riesgos. ¿Cómo podría yo detectar un falso riesgo o una falsa acción preventiva también de la misma manera? El enfoque inicial de las cartas de control fue para procesos industriales, ¿no? O sea, nada más que los procesos industriales. Pero últimamente, los últimos 8 años, sí ha habido bastantes trabajos en los que se ha querido implementar el control estadístico de procesos para aplicaciones en biología o medicina, procesamiento de imágenes, en las que usan esta misma metodología. Pues no sé, tú tienes algo o sea, tú sabes de tu laboratorio, ¿no? Tú puedes decirle o decirnos, ¿sabes qué? Este es mi límite, ¿no? Este es el límite de cuando yo ya sé que eh, mi proceso está mal, ¿no? O alguna característica que nos haga ver cuando tu proceso sale. Entonces, así se podría crear por simulación, se tendrían que calibrar los límites eh, entonces, y bueno, ya están calibrados en estos límites, si si tu medición sale de alguno de ellos, entonces se podría considerar como una alarma. Sí, o sea, ya en la práctica es una alarma, ¿no? Pero entonces lo que se calibra los límites es para evitar que ocurran faltas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo con el desempeño garantizado, se calibran los límites para decir que, mira, con este 2.50 la carta no se va a equivocar solo con una probabilidad del 5%. ¿Sí? O sea, puede haber una falsa broma del 5%. Entonces, hay aplicaciones en las que han implementado calibrar esos límites para, digamos, asegurar también asegurar una probabilidad así, pero para ya procesos muy, pues allá muy aplicados. Sí, ha habido más de eso, pero es poco, es interesante. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Master Díaz? Agradecemos de nuevo la charla a Master Díaz. Buenas tardes.
Bien, vamos ahora con el doctor Héctor Vázquez, ¿cierto? ¿Está el doctor Héctor Vázquez ya en sesión de Zoom? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Javier. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, estoy aquí en línea. Hola, doctor Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me conecto con esta o con la liga que me enviaron? Creo, tal vez nuestros canales nos ayudan. Felipe, ¿tienes acceso a la presentación del doctor Vázquez La puedo presentar aquí en línea. desde desde Zoom? Perfecto. Eh, adelante, doctor Vázquez. Sí. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. ¿Me ayudan a decir si se ve? Ahí va. ¿Se ve? Sí, Disculpen, es que no los oigo muy bien. sí, señor, sí logramos Sí, ver su... muchas gracias. Buenas tardes, pues antes que nada, una disculpa. Entonces les hago la presentación en línea. Eh, la idea de esta comunicación es explorar algunos elementos del mundo vegetal, eh, principalmente la forma, en el caso particular de los árboles, la forma de las hojas y asociarlo con algunos aspectos genéticos de la especie. Quizás el objetivo es muy ambicioso porque la idea es ver si existe, no, aunque no se va a demostrar aquí, explorar la posible asociación entre la forma, que generalmente se le dice el fenotipo, y algunos aspectos genéticos de la especie. A simple vista, para la mayor, bueno, la comunicación la presenta, yo soy Héctor Javier Vázquez y venimos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para muchos de nosotros, pues que nos paseamos por los diferentes paisajes urbanos, arbóreos, pues puede parecer que todos los árboles son iguales y hay veces que decimos, bueno, pues otro estudio sobre los árboles. Para dar un poco de contexto, eh, si consideramos este círculo como el reloj geológico, es decir, la vida desde que existe la Tierra, podemos ver que, y si lo calcamos sobre 24 horas, podemos ver, por ejemplo, que las plantas, los árboles, existen desde hace más o menos 385 millones de años, lo que significaría en un reloj normal hace 10 minutos, ¿no? Si este es mediodía. Y el ser humano, pues apenas tiene sobre la Tierra 250.000 años, lo que representaría quizás algunos minutos, no más en el reloj geológico. En el caso de los árboles, se conocen en el mundo 73.000 especies y probablemente todavía quedan por descubrir unas 9.200, y las cuales se encontrarían en América del Sur. Eh, Como les decía, a simple vista nos paseamos por algún parque como el Braulio Parque, en algún parque, sobre todo allá en Costa Rica, y podemos ver que pues, los árboles pueden parecerse mucho, pero una mirada más cuidadosa nos permite distinguir bastantes elementos, ¿no? Por ejemplo, las hojas de los arces, que son los famosos maples. Podemos ver que las diferencias son muy importantes y quizás sea fácil para cualquier persona o para un experto, mediano experto, distinguir las diferentes especies. Sin embargo, si vemos el caso del ficus, que tenemos muchos, sobre todo en México y en Costa Rica, hay muchos estudios que se realizan sobre los ficus, podemos ver que ya la variabilidad ya no es tan grande. Quizás se puedan distinguir algunas especies como el ficus religiosa, el irata o el famoso ficus carica que nos da el famoso higo que luego nos comemos algunas veces, ¿no? Eh, un enfoque más clásico es tratar de establecer claves de determinación en base a la forma del margen de las hojas, a la forma de la base, a la forma de la hoja, a la forma del ápice. Y en base a esos elementos se construyen diferentes claves para poder identificar la especie determinada.
quizás sería bueno, hubiera sido bueno empezar. ¿Por qué es importante todo esto, no? ¿Por qué es importante identificar los árboles? Primero, pues es importante mantener una biodiversidad determinada por diferentes razones, revelar la importancia que estos árboles pueden tener para un ecosistema en particular, evaluar la importancia en el equilibrio ecológico con las demás especies, ya que los árboles pues no solamente existen por sí solos, sino también albergan muchas especies, insectos, otras plantas, hongos, animales, etcétera, etcétera. También permite ser un, una medida de cómo ha evolucionado el clima. Vean este árbol ficus, que hace 3 años que estaba frondoso y el estado en el cual se encuentra, y también nos permiten evaluar el nivel de secuestración del CO2, lo cual también últimamente en los últimos años se ha vuelto un factor importante, ¿no? También nos permite estudiar la filogenia y la evolución con el objeto de entender mejor enfermedades genéticas, estudiar la famosa plasticidad fenotípica, es decir, cómo la forma se adapta y va cambiando en función del ambiente. Eh, También tiene muchas aplicaciones en medicina, en la alimentación, no se diga en la restauración del hábitat y en la administración de recursos forestales. Y pues no olvidemos el ficus carica que nos hemos quedado los higos, se cultiva desde hace más de 5.000 años. ¿Por qué los ficus? Bueno, pues los ficus actualmente están presentes en México y en América Central y hay una amplia variedad. Se considera que hay en el mundo 750 especies diferentes. Pertenecen a la familia Moracia, y además hay bastantes bases de datos ya colectadas. Por ejemplo, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se cuenta con una base de datos, con fotos, con fotografías, con los mismos especímenes. Se tienen aproximadamente repertoriadas 1.218.493 registros, ¿no? En donde se puede observar que hay 5.950, casi 6.000 registros de ficus. Eh, Quizás para muchos de nosotros también que conocemos un poco la parte cultural, hemos visto algunos papiros como estos, y si nos podemos a observar, pues es el famoso, de ahí se saca el famoso papel amate, que pues utilizaban nuestros ancestros antes del conocimiento de Europa, se utilizaban para escribir códices y aún se utilizan en diferentes regiones. Eh, Muchos aspectos básicos de la biología todavía son desconocidos y también se piensa que la desaparición de este recurso provocaría bastantes inestabilidades bióticas en las zonas en donde se encontraban. Si nosotros vemos esta figura, bueno, pues tratar de ver, de distinguirlos, quizás sea difícil. Una forma clásica es la tradicional em, morfología tradicional, la cual consiste en hacer medidas de longitud, de ancho, altura del peciolo, la forma del ápice, etcétera, etcétera, y se obtienen informaciones de este tipo y de ahí se pueden elaborar las claves de determinación. No sé si vean el título, porque yo tengo aquí una pantalla negra, pero espero que sí. Eh, Voy a ponerle OK, a ver si no borro nada. Y entonces, en base a esta información, pues es posible obtener mucha información, y eventualmente, pues, hacer tipificaciones o grupos de diferentes formas de la especie en base a estas medidas. Sin embargo, estos estudios, pues la mayoría son univariados, raramente se hacen estudios multivariados en las referencias que he encontrado. Son muy limitados porque hay subjetividad en la elección de las medidas, las distancias son lineales, los radios también, dificultad para considerar formas complejas y además se limitan solamente a una variación en un momento, no nos permiten hacer una evaluación temporal. También hay dificultades para generar modelos alométricos que relacionan el tamaño del organismo y las estructuras morfológicas de la planta. Y además, pues se limitan generalmente a explicar la estructura y la forma y negligen o si no presentan nada sobre la función. Aunque algunos sí buscan asociar algunas medidas con la actividad fotosintética, algunos estudios.
Eh, otra, otro enfoque es el propuesto por la morfometría geométrica. En este enfoque se trata de identificar algunos elementos morfológicos que puedan relacionarse con la vida, con la forma del organismo, pero también con la actividad biológica de este. Por ejemplo, en la hoja, pues tenemos el peciolo, tenemos el punto donde inicia la hoja y tenemos también el punto donde termina el ápice y podemos ver las nervaduras. Y todo ese tipo de cosas se pueden identificar mediante puntos que se llaman landmarks. Con estos landmarks que se hace una especie de constelación, en este caso hay 20 landmarks, se trata en la muestra determinada, se trata de identificar los landmarks, el número de landmarks para todos debe ser igual para todos los elementos de la muestra, y en base a eso se hace un análisis multivariado. Primero, se inicia con el famoso método de Procrustes, el cual consiste primero a centrar todo a la posición cero y de ahí primero se hace una traslación, después hacer un escalamiento con con el tamaño del centroide y finalmente hacer una rotación para poder encontrar formas promedio como esta que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, de toda la muestra que presenté anteriormente, la forma promedio que se obtiene es más o menos esta. Claro, hay diferentes distancias entre diferentes formas y esa distancia se le denomina definir así como la distancia de Procrustes. A partir de esa información, en forma de matriz, se puede hacer un análisis en componentes principales. Por ejemplo, en este caso, con esta muestra, se obtiene el 59% de la varianza en dos ejes, ¿no? Componente 1 y componente 2. Y si ustedes pueden ver la figura, que disculpen que no se vea más grande, pues es difícil hacer una distinción entre los diferentes elementos aquí, quizás por no presentar bien el dibujo, aunque podemos ver al ficus religiosa aquí, al ficus de lirata, que es este, también lo podemos ver aquí, los cuales se diferencian, se pueden distinguir, ¿no? Eh, También podemos hacer un análisis de varianza para ver si el efecto es debido al tamaño, a la forma o a ambos o a ninguno. En este caso, en este ejemplo, pues podemos ver que el tamaño no importa, no es significativo la diferencia en tamaño de las diferentes hojas. Sin embargo, sí hay existe alguna posibilidad de que alguna de las formas sea diferente, ¿no? Con este valor de P. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, los resultados son también muy sensibles a la definición de los landmarks. Eh, Se le da mayor importancia a la forma y menos al tamaño. Se considera, como siempre, un espacio euclidio. Es muy sensible a datos ausentes y a datos llamados forasteros, que a veces me cuesta trabajo traducir outliers. La complejidad aumenta en función del número de landmarks y la complejidad de la forma. Se está asumiendo que hay homogeneidad en la varianza de la forma y que hay independencia, lo cual pues no siempre es verdad, ¿verdad? Y también pues es difícil de interpretar y limitar en el tiempo. Ante estas limitaciones de la morfometría, pues estamos tratando de trabajar sobre el genoma del árbol. Hay diferentes bases ya existentes. Normalmente, pues en el laboratorio obtener el genoma de un árbol es muy caro y complicado y en tiempo. En esta base se encuentran diferentes secuencias. En este biosistema se encuentran aproximadamente de animales, plantas, hongos y protistas 20.181.210 secuencias, y en este caso podemos limitarnos a plantas, y aproximadamente hay 351.521 plantas repertoriadas. No las plantas, sino las secuencias, ¿no? Y afortunadamente está eh, muy bien representada la especie Ficus, ¿sí? Como les dije, no son todas las secuencias completas del genoma, sino son lo que se llama imprentas genéticas. Es decir, se ha detectado que cada especie tiene un cierto número de imprentas genéticas, de secuencias clave, que han cambiado poco
y que ese cambio es lo que permite distinguirlas de otras especies. Estos se llaman códigos de barras de ADN y hay diferentes estudios que muestran que en el caso de las plantas, los diferentes pedacitos del ADN, del ácido desoxirribonucleico, permiten identificar con muy buena precisión las diferentes especies. Por ejemplo, aquí tenemos el código RBCL. RBCL es el pedazo de código que se liga con la ribulosa, que es la enzima que captura el CO2 en las plantas. Esto se define por diferentes consorcios, diferentes grupos de trabajo y pues si por ejemplo vemos una figura de cómo se representa el genoma, el genoma del cloroplasto, pues por ejemplo aquí podemos ver que aquí se representa de forma circular para mayor comodidad. Podemos ver aquí diferentes ficus, por ejemplo el ficus benjamina, que es uno muy común, tiene 660.463 pares de bases porque siempre vienen apareadas como el DNA. Ustedes pueden ver aquí, están apareadas las bases. Ahorita lo vemos aquí si quieren, aquí están los pares de bases, esto es lo que significa un par de bases. Y en este caso podemos ver las diferentes secuencias que pueden representar información importante para la vida de la planta. En este caso, por ejemplo, el número de pares de bases va alrededor de 160.000, ¿sí? Cada pedacito, ¿sí? Significa una realidad. Por ejemplo, como les digo, esta RBCL nos da idea de cuál será la estructura de la enzima ribosa 1,5-bifosfato carboxilasa, que se llama rubisco. Generalmente la conocemos como rubisco, que tiene que ver con la historia de Nabisco. No sé por qué le pusieron un nombre así, y lo relacionan inclusive en algunas comunicaciones. Para comparar y tener un poco de idea por dónde andamos, en el arroz, la planta de arroz, tiene 430 millones de pares de bases, ¿sí? El ser humano, el genoma del ser humano, 3.000 millones de pares de bases. La rata vizcaya roja, 8.400 millones de pares de bases. Una planta que se llama Pieris japonica tiene 150.000 millones de pares de bases. Y esta otra especie, que pues se van a sorprender cuando se los diga, es una amiba, tiene 670.000 millones de pares de bases. Entonces, en base a estos marcadores es posible identificar diferentes especies. Y entonces, tomando la información del BOLD, del sistema que almacena las diferentes secuencias registradas, en este caso, se pueden tomar diferentes especies en base al interés que tengamos. Nosotros tomamos estas especies, eh, vemos que están registradas de Ficus carica 108 secuencias, lo cual representa el 3% de las secuencias registradas en esta base. Y nos limitamos al 18% aproximadamente, solamente como un estudio exploratorio. No hay ninguna limitación, se podrían haber tomado todas, pero el tiempo de cálculo, desafortunadamente en una laptop, pues no es muy grande, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que se hace para poder ver qué relación o cómo se pueden asociar las diferentes eh, códigos de barras de las diferentes especies? Entonces, para eso, pues primero se recuperan de la base de datos, se recuperan todos los códigos de barras, en este caso son los del gen RCBL, y si podemos ver, pues tenemos aquí las diferentes especies y los diferentes códigos asociados. Para poder estudiar estas secuencias, es necesario pasar por una operación muy costosa en tiempo de cálculo que se llama alineación. Y lo que nos hace este trabajo es alinear las especies y ver son las zonas que se parecen y las zonas que no se parecen, ¿no? Por ejemplo, en este caso aquí podemos ver que hay distinción ya después de alineadas, y en base a estas diferencias ya podemos eventualmente distinguir una especie de otra, ¿no? Eh, En base a esta información, una vez que tenemos la secuencia alineada, podemos obtener
¿qué diferencia hay entre una secuencia y la otra? Para eso se utilizan diferentes modelos que se llaman modelos evolutivos, que tienen mucho que ver con la estadística multivariada que utilizamos muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, hay un modelo, el más sencillo, si tenemos dos secuencias de 100, de tamaño 100, el más sencillo, si tenemos una diferencia solamente entre una base, pues podemos decir que solamente hay un cambio. Entonces, la medida, la distancia evolutiva sería 1/100 porque nada más hay una. Hay otros modelos más complicados como el de Hughes-Cantor que asume que la tasa de cambio es la misma entre las diferentes bases. Y para esto, pues, se pueden obtener diferentes medidas de distancia, ¿sí? Como esta, sin olvidar que la distancia es inversamente proporcional a la similitud de las secuencias. Una vez que tenemos esto, es posible construir árboles filogenéticos y poder justamente distinguir diferentes especies. Por ejemplo, aquí la ficus religiosa utilizando el método de vecinos cercanos, el cual solamente es matemático y no considera ningún elemento genético, eh, eh, me permite distinguir y ver cómo se asocia con el ficus benjamina, por ejemplo, la cual se diferencia un poco más de las otras, ¿no? Sin embargo, hay otros métodos que son un poco más relacionados con la evolución, como el método UPGMA, el cual supone que la velocidad de evolución es constante para todos los elementos, para todas las especies. Y en base a eso es posible generar también árboles llamados filogenéticos, los cuales realmente reflejan la información que tenemos en esta matriz, ¿no? Y en base a esto, pues es posible hacer una distinción que no depende del tiempo, porque la especie pues ya tiene bastante tiempo existiendo en el caso de los ficus o de los diferentes especies como benjamina, elástica, lirata, etcétera, etcétera. Otra opción, otro enfoque podría haber sido contar el número de bases que tiene cada secuencia, por ejemplo, de citosina, de adenina, de guanina, de timina, o ver los porcentajes. En este mapa genético que les presenté aquí, se sintetiza todo realmente, se sintetiza toda la secuencia, los pares de bases, a lo largo de este círculo se representan los pares de bases y aquí se representa el radio de eh, guanina citosina y en este el radio de adenina timina. Es una manera muy sintética de representar todo y cada código se relaciona con una proteína la cual se produce en la planta, o en este caso en el cloroplasto de la planta, ¿no? Eh, ¿A qué nos lleva todo esto? Pues nos lleva a pensar que pues por el momento estamos tratando de distinguirlo desde el punto de vista genético, pero pues claro, los resultados son más prometedores que los métodos morfológicos. Sin embargo, pues sí son costosos en dinero, en espacio y además, pues como ustedes pueden ver, son también un poquito complejos cuando tratamos de ver esto para una especie completa, pues sí es bastante trabajo. Sí es importante que sepamos que ya actualmente hay bases de datos enormes propuestos por el NCBI o por diferentes instituciones. Aquí les presento algunas referencias que puedan ser útiles. Por ejemplo, el sistema de código de barras, pues estamos, muchos de nosotros, inclusive el ser humano está codificado, sus diferentes secuencias o pares de bases están almacenadas en él. El código, el GenBank, que está manejado por el Centro Nacional de Biotecnología e Información en Estados Unidos. Y pues esa es la idea. Y pues el trabajo que todavía nos espera, pues todavía está un poquito verde, aunque ya vamos en ese camino, con la idea de distinguir un poco mejor las especies en base más a los aspectos genéticos, pero todavía me quedó un poquito corto la posible asociación con la forma. Podemos ver que todavía no hay mucho avance en ese sentido y es lo que hubiera querido yo presentarles, pero el tiempo de cálculo sí, desafortunadamente me ha limitado un poco, sobre todo porque no trabajo en un clúster, ¿no? Trabajo en una computadora, hay veces trato de mandarlo por Colab, trato de mandar mis secuencias para que me hagan los alineamientos, pero pues hay veces que tengo que esperar 2, 3 días para obtener el resultado. Pues muchas gracias, no sé si hay algunas preguntas que me puedan hacer, estoy a su disposición.
Agradecemos al doctor Vázquez. ¿Hay preguntas o comentarios para el doctor Vázquez? No será así, entonces le agradecemos de nuevo al doctor Héctor Vázquez por su participación con la charla. Pues muchas gracias por toda su confianza y pues gracias. Voy a seguir en la próxima sesión, si no hay problema, en la próxima presentación. Claro que sí, cómo no. Ok. Tenemos ahora el honor de recibir una charla a cargo del doctor Fabio Gómez Rodríguez. El doctor Fabio Gómez Rodríguez realizó sus estudios de posgrado en Ghana University, si no me equivoco, y actualmente labora como assistant professor, no sé si lo pronuncio bien, de Howe University. Muy bien, todos suyos. Gracias. Hola, hola. Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. Voy a presentarles este trabajo, el efecto de choques económicos en la distribución de expectativas de inflación. Este es un trabajo en conjunto con Yushin Chan de Yale University, el doctorado, Jimmy Hong del Fondo Monetario Internacional y mi persona. Yo creo que voy a tener algo de... Ah, ya, gracias. Y bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decir es que las opiniones aquí expresadas son de los autores y de ninguna forma representan las del Banco Central de Costa Rica, del Fondo Monetario Internacional, ni de su junta directiva ni administración. Ok, muy bien. Antes de ir a eso, quería contarles, motivarles un poco la manera en la que estructuré la presentación. Yo creo que esta presentación tiene, por lo menos desde mi punto de vista, dos retos importantes. El primero es que estoy acostumbrado a presentarle esto a economistas. Entonces, la mayoría de las veces cuando yo decía, bueno, ya aquí viene la parte y saltamos y seguimos con la parte más de política económica. Entonces, cuando probablemente aquí lo que más nos interesa es la parte de cómo usamos la MATE para resolver esta parte de este problema de la economía. Y bueno, el segundo es cómo hacer para que a ustedes les parezca interesante esta aplicación. Entonces, voy a empezar con esa segunda parte primero y voy a hablar un poquito de inflación. Inflación, como todos ya la experimentamos suficiente durante los últimos 2 años, es que tanto crecen los precios en el tiempo. Y una manera de ilustrar eso, que yo encontré que me gustó bastante, lo encontré en internet, es sobre el precio de una taza de café en los últimos 50 años. Entonces, por ejemplo, en 1970 se pagaban 25 centavos, en 1980, 45, 1990, 75 centavos, en el 2000 se llegó al dólar completo, 2010, $1.25, 2022, $1.85. Entonces, ¿cómo funciona la inflación? No es como que eventualmente regresamos a un nivel de precios al que estamos acostumbrados, sino que nos acostumbramos al nuevo nivel. Y eventualmente eso va a llegar a 2, y medio, y va a seguir avanzando hasta que tal vez los salarios y otras cosas, otras variables que son importantes también, nos ayudan a acostumbrarnos a ese nivel de precios. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que hay inflación, de cierta forma perdemos riqueza. Un billete de $100 va a valer menos cada vez que los precios con los que crecen. Entonces, de cierta forma, todos perdemos cuando hay inflación. ¿Eso quiere decir que la inflación es mala? Bueno, eso depende. Cuando puse eso depende, me dio risa porque yo dije, esto es lo que un economista siempre dice. Bueno, depende. No somos muy exactos en decir sí o no, sino eso depende. ¿Qué es lo que pasa con la inflación? Bueno, la inflación específicamente puede ser mala, pero puede ser buena. Es mala porque, por ejemplo, que nos hacen más pobres en el sentido de que con lo que podemos comprar, con el dinero que tenemos, se hace menos. También genera incertidumbre, puede llevar a hiperinflación, que haría los primeros 2 puntos aún peor otra vez. Redistribuye, por ejemplo, lo que es la riqueza.
de cierta forma hasta valdría más la pena pedir prestado, porque cuando toque pagarlo, el dinero va a valer menos. Entonces hay menos esfuerzo para pagar una deuda, mientras que el que ahorra tiene menos incentivo de ahorrar, porque después más adelante lo que yo logré ahorrar, hay que tener un esfuerzo mayor para que para que por lo menos compense la inflación. Y ni que hablar de las inversiones, es lo mismo. Yo necesito que la inversión me pague aún más en un contexto de inflación. Yo necesito que una inversión me pague aún más para que yo me sienta que valga la pena invertir. Si no invierto, bueno, hago otra cosa con el dinero. Y por ahí también va por las cuales la inflación es buena. O sea, no es que no queremos inflación, lo que queremos es un poquito de inflación. Porque con un poquito de inflación, una de las cosas que va a pasar es que nos vamos a motivar a ir a gastar nuestro dinero. Sabemos que va perdiendo valor poquito a poco y eso es lo que hace que, por ejemplo, eh, las compañías, la gente que emprende, quiere emprender porque va a saber que la gente quiere gastar dinero. Eso gracias a la inflación, de cierta forma. También la inversión, ahorrar, vuelve a valer un poco más la pena. De cierta forma, los salarios, a la hora de negociar salarios, y la inflación es poquitita, pero constante, me es más fácil calcular cuánto necesito yo ganar o pedir de salario para sentirme bien durante un buen tiempo. Y bueno, otras razones más. Lo que importa es, inflación es bueno, sí, pero poquito, ¿ok? Y por eso es que es importante tener control sobre los factores que generan la inflación. Uno de los factores más importantes que genera la inflación, y de lo que se trata este documento de investigación, es sobre las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación es importante porque si nosotros sentimos que los precios van a subir, vamos a empezar a tomar decisiones que van a hacer que los precios suban. Si ustedes estar en una entrevista de trabajo, posiblemente si ustedes saben que hay mucha inflación, van a pedir un salario mayor, porque tiene que valer la pena para usted saber que probablemente no le van a dar perdón, no le van a dar un aumento de salario pronto. Entonces usted calcula ya incluyendo de esta forma esa expectativa de inflación. Otra manera de cómo tal vez darle intuición de por qué las expectativas de inflación es importante. Imagínense un restaurante que tiene que imprimir los menús y los precios. Ellos no quieren hacer eso cada 2 días. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a la hora que imprimen un menú y ponen los precios de lo que cuesta cada cosa, tienen que pensar, ok, si hay mucha inflación, voy a tener que, o sea, si existe la posibilidad de que los precios aumenten, mejor pongo de una vez, en vez de 1.500 colores, tengo 1.800 de una vez, porque no quiero tener que volver a imprimir otro menú. Es un ejemplo pequeñito, pero no quiero estar ajustando mis precios mucho. Entonces, es posible que si yo no tengo la oportunidad de ajustar el precio de manera rápida, yo quiera incorporar lo que yo espero que pase dentro de los precios que estoy poniendo el día de hoy. Entonces, expectativas de inflación generan. Y es importante para la gente que toma decisiones de política monetaria y fiscal tener un buen control o entender bien las expectativas de inflación, que es de lo que se trata este documento. Una de las maneras en las cuales, bueno, hay varias maneras de cómo medir expectativas de inflación, y estoy seguro que aquí en las secciones de finanzas van a ver bastantes modelos que van a poder, por ejemplo, separar las tasas de interés entre los diferentes componentes, y uno de ellos sería la expectativa de inflación. Lo que estamos trabajando nosotros es aquí un poquito más simple, que sería preguntarle a la gente. Preguntémosle a la gente qué espera usted que pase, y de cierta forma tratar de ganar o de extraer la información que sirva para la política monetaria y fiscal de esa información. Entonces, por ejemplo, desde 1978 la Universidad de Michigan pregunta a un grupo importante de gente cuánto cree usted que van a cambiar los precios, ya sea para arriba o para abajo en los próximos 12 meses. Y como todos los seres humanos siempre lo hemos hecho, todos nos ponemos de acuerdo en un número, ¿verdad? No. Siempre dan diferentes números. Y esa es lo que le llamamos heterogeneidad de las expectativas de inflación. ¿Okay? Yo les estoy mostrando aquí las expectativas de inflación o la respuesta a las expectativas de inflación en junio del 2019. Tal vez ya tengan una idea de por qué escogí el 2019.
justo antes de la pandemia, porque lo que quiero mostrarles es cómo la distribución de las expectativas puede llegar a cambiar a través de eventos importantes como la pandemia, pero también económicos como eventualmente inclusive la inflación del 2021-2022. Entonces, esto, a pesar de que se ve como que hay bastantes diferentes números, esto es una distribución relativamente tranquila o digamos, hay bastante concordancia con respecto a las expectativas de inflación en comparación a, por ejemplo, exactamente un año después, junio del 2020, ya empezó la pandemia, ya empieza a ver el primer movimiento de expectativas de inflación es hacia lo negativo, tratando de representar la parte de que posiblemente no va a haber tanta actividad económica, posiblemente la gente va a tener que bajar los precios para tratar de, o inclusive menos gente va a, los supermercados van a estar cerrados más tiempo, etcétera. Pueden haber muchas razones por las que la gente empezó a creer que lo que iba a pasar con la pandemia era bajar los precios. De hecho, eso es lo que hizo que muchos de los gobiernos trataran de incentivar la economía y nos dieran cheques a la gente en Estados Unidos. Aquí también dieron ciertos bonos para tratar de incentivar la economía, porque pensaban que se iba a deprimir. ¿Qué pasa exactamente un año después? Junio del 2021, más bien empezamos a ver lo otro, empezamos a ver un movimiento. Alguna gente sigue teniendo expectativas de inflación negativas, pero otra gente comienza a ver que más bien los precios van a aumentar. Hay razones para eso, por la pandemia. También ya empezó lo del conflicto Rusia y Ucrania, por decirlo de una forma, que empieza a crecer las expectativas de inflación, toda la parte de la cadena de suministros, empezó a generar que la gente tuviera un incremento de sus expectativas de inflación. 2022, aún más, ya empezamos a ver, de hecho, una de las cosas en que la gente que hace política monetaria y fiscal se fijan más es cuánta gente tengo yo aquí alrededor de lo que quiero tener la inflación. Vemos que al principio eran bastantes, vamos a ver. Al principio eran bastantes, pero cada vez más la cantidad, la densidad alrededor de 0,2% comienza a bajar. El punto es, la distribución cambia, y cambia bastante. Entonces, nuestro intento con este documento de investigación es qué tanto puede la política, ya sea monetaria, fiscal, o inclusive otros choques económicos, influir en la distribución de expectativas. Porque si entendemos esa distribución de expectativas, entendemos las expectativas y por ende entendemos mejor uno de los factores que tiene la inflación, que es lo que al final más nos interesa entender. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo que funciona esto? Básicamente, primero es completamente introducir un nuevo concepto. Cuando usted le habla a un economista sobre expectativas de inflación, ellos piensan que es un número. O sea, no que piensen que es un número, saben que hay heterogeneidad, pero la mayoría de modelos solo lo pueden manejar como un promedio. Y ya vimos que la distribución nos dice bastante sobre lo que está pasando en la economía. Entonces, el hecho de introducir un objeto que no es un número por sí solo, sino que es toda una distribución, es algo que es un aporte de este documento de investigación. Segundo, vamos a buscar lo que son series de tiempo funcionales para estudiar estas distribuciones. Voy a hablar un poquito de eso en un segundito. Y finalmente, nos interesa medir cómo choques económicos, como puede ser política monetaria, política fiscal, como más o menos como el control, pusimos un choque al precio de la gasolina. Es un choque, demos de cierta forma cómo debería moverse para estar seguros que estamos midiendo de manera correcta lo que tenemos. Entonces, voy a hablar un poquito de mate, pues el proceso de mate. Primero vamos a vamos a tener un intervalo. Este es el intervalo donde vamos a decir, bueno, esto es donde yo espero que la expectativa de inflación se encuentre y voy a tratar de considerar funciones que sean en cuadrados verticales, ¿cómo se dice? En ese intervalo. Entonces tenemos un espacio de funciones que a la hora de que yo integro la función al cuadrado, tengo números que siempre son acotados, o sea, no infinitos. Eso hace ese espacio lo que se llama un espacio separado, un espacio de Hilbert separado.
Un espacio de Hilbert separable nos permite, por ejemplo, definir cosas que entendemos bastante claro en términos de vectores. Tenemos un producto de punto, lo entendemos bastante bien. Bueno, se puede hacer con funciones en ese espacio de Hilbert separable. También podemos definir lo que es una serie de funciones básicas, como podrían, la manera más fácil de imaginarse, los polinomios. De cierta forma, a través de series podemos representar muchas funciones y eso son una secuencia numerable de funciones que podrían generar una función. Y finalmente, podemos definir elementos que conocemos de variables aleatorias, como por ejemplo un valor esperado, una esperanza, perdón, o sí, un valor esperado, la esperanza, o también, por ejemplo, inclusive lo que podría ser una covarianza, se pueden definir para funciones una vez que ya estamos en este espacio separable de G. ¿Ok? Eso es básicamente cómo funciona la parte matemática detrás de eso. Eso nos permite lo que voy a presentar en la parte matemática de los pasos que vamos a utilizar para poder hacer nuestro análisis. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, comencemos con el paso número 1. El primer paso es tomar los datos que les enseñé para una muestra de meses que me pareció representativa. Lo tenemos desde enero de 1978 mensualmente para Estados Unidos. Entonces, para cada mes podemos tener una densidad. Entonces, el primer paso es, a partir de las respuestas que cualquiera de nosotros puede haber dado, crear una función de densidad. A partir de que tenemos una función de densidad, vamos a estimar o vamos a decir que la dinámica de esas funciones es autorregresiva. Eso quiere decir, tal vez ustedes conocen ya lo que es un vector autorregresivo o una serie autorregresiva. Cada valor depende, de cierta forma, del valor que veo del periodo pasado, más una variación correspondiente al periodo en el que estoy. Entonces, yo me fijo cómo me veía yo hace un mes y todo lo que ha pasado desde entonces, de cierta forma, modifica esa serie. Entonces, esto sería lo que se llama un proceso funcional autorregresivo. Vamos a utilizar ciertos resultados del análisis funcional para tratar de analizar esta dinámica de funciones como un vector en RM. Entonces, lo que estamos haciendo es tratando de convertir la dinámica de funciones de densidad como si fuera un vector. Y eso nos hace sentir cómodos porque los vectores autorregresivos es algo que ya está bastante bien estudiado en la literatura. Entonces, estamos haciendo algo que tal vez es más complejo, es toda una cuestión de funciones que se pueden mover en muchas formas, lo estamos trayendo, como por así decirlo, a un campo que conocemos bastante bien, que es el de vectores. Eso quiere decir que vamos a aproximar un proceso autorregresivo funcional como un proceso autorregresivo vectorial, ¿ok? Entonces, después de eso, vamos a utilizar ciertas técnicas que son bien conocidas en economía, tal vez, no sé si aquí también, que es para estimar funciones de impulso de respuesta, o inclusive métodos de bootstrapping, de lo que hablamos un poquito al principio de la primera presentación que hubo. Y al final, se puede regresar, una vez que hice el análisis en vectores, puedo volver a traer funciones y ver los efectos de los diferentes choques de política monetaria, política fiscal, los puedo traer de nuevo a verlos en la densidad, que es lo que yo quiero ver. Yo quiero ver cómo se afecta la distribución de expectativas. Esos son los 6 pasos que vamos a llevar. La ilustración del primer paso es bastante intuitiva. Básicamente estamos buscando cómo encontrar o estimar una función de densidad. Eso es un problema relativamente conocido de la estadística, cómo hacer a partir de ciertas observaciones encontrar una función de densidad. Nosotros usamos una estimación no paramétrica con funciones núcleo de Panético, no, y con una banda que se llama, el tamaño de la banda depende de los datos y hay un concepto que se llama rule of thumb en inglés, que nos permite básicamente estimar esta función de densidad. Hay diferentes maneras, no nos estamos metiendo en cuál. Ustedes me dicen, ¿por qué no usaron esto o la otra? Podría bien usarlo, igualmente podría funcionar. No estoy diciendo que sea la parte importantísima del paper. Sí sabemos que cambiando diferentes
funciones que no sean necesariamente, podría ser una gaussiana o etcétera, los resultados son básicamente los mismos. Nos gusta usar esta porque entendemos que en términos de medios cuadrados, de errores cuadrados medios, es óptima. Vamos a quedarnos con eso. Es más o menos como se vería una serie de tiempo funcional. Eso es solo una parte, la parte final de la muestra. Básicamente aquí tratábamos también de representar un poquito cómo se movió esta distribución con COVID y después con otras situaciones importantes que han pasado en los últimos 4 o 5 años. ¿Ok? Eso genera una función, una serie funcional, donde tenemos una densidad para cada observación que tenemos. Lo representamos como un modelo autorregresivo de funciones, y se parece mucho a como se vería un AR1 o otros vectores autorregresivos. Ahí hablamos de que A tiene que ser compacto, que significa que de cierta forma se puede representar como una secuencia de operadores de rango finito, lo que significa que una extensión natural de lo que son las matrices. De cierta forma, es como me gusta dar intuición a eso. Podemos generar lo que es un ruido blanco, porque ya podemos hablar de esperanza, podemos hablar de covarianza, entonces podemos definir lo que es algo con expectativa cero y varianza específica para T, pero no correlacionado con T-1, etc. Este tipo de cosas ya están definidas. Gracias a la magia, ¿verdad? Obviamente en 30 minutos no puedo hablar de todos los detalles, pero sí me quería quedar un poquitito aquí, 2 minutos, 3 minutos, en el hecho de que podemos expresar cada una de estas funciones como una combinación lineal de otras funciones y que puedo saber cuáles son funciones básicas. Típicamente uno habla de los polinomios, puede hablar seno y coseno, a veces en ciertas expresiones trigonométricas. Sin embargo, nosotros vamos a escoger las bases a través de los datos. Vamos a usar lo que son, muchos de ustedes obviamente conocen lo que son los componentes principales. Para las funciones también se pueden determinar componentes principales. Eso quiere decir cuál es la forma de la función que mejor explica los datos en términos de varianza. Podemos escoger no solo uno, como es 1, 2, 3, etcétera, los que necesitemos, y generar toda una base de funciones que si ustedes observan, no sé si bueno, si ustedes observan, las bases son independientes del tiempo. Eso quiere decir que si una vez que ya definí las bases, lo único que me importa son los pesos. Y lo otro que voy a tratar de hacer es, en vez de tratar de representar la serie de tiempo, perdón, en vez de representar la serie de tiempo como secuencias infinitas, quiero poder cortar hasta qué punto uso los pesos. Esto de nuevo se puede justificar de manera estadística hasta dónde corto. Eso depende mucho de lo que son este tipo de script plots, que básicamente dicen, según el número de componentes que utilizo, qué variabilidad de los datos puedo explicar. Ustedes pueden ver que para este conjunto de datos, yo no necesito más de 3 o 4 componentes para explicar una gran mayoría de la variabilidad. Eso quiere decir que estoy generando o explicando gran parte de la variabilidad de una serie de funciones como un vector de 3 o 4 componentes. Los componentes se ven así. Empezamos con este le llamamos desacuerdo, porque lo que parece que está pasando es, hay una reducción importante de expectativas de inflación en el centro y una incremento hacia los lados. A este le llamamos shifts, porque parece que se están moviendo hacia pues, acuérdense que esto puede ser negativo también, entonces, o se están moviendo desde los menos a los más, o de los más a los menos. Entonces hay una variación completa de las expectativas, pero es como más coordinada. Y le llamamos ambigüedad, porque creemos que hay cierto pico alrededor del 1 o 2%, que por cierto es el target de inflación del FED en Estados Unidos, pero también vemos un incremento importante en expectativas de inflación altas. Por eso le llamamos ambigüedad, porque parece que por un lado cierta gente se está alineando más con el Banco Central en Estados Unidos, pero por otro lado parece que las expectativas de inflación se están incrementando. No voy a por cuestiones de tiempo, no voy a hablar mucho de cómo relacionamos esto a choques externos. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, uno de ustedes escribe
un documento investigativo sobre la política monetaria en Costa Rica. Y dicen, bueno, esto es lo que esperábamos y la siguiente serie de tiempo me determina cuánto más o cuánto menos está la tasa de interés con respecto a lo que el mercado espera. Eso sería el toque de política monetaria. Esos choques inesperados, que no están, no es ni por inflación, no es por nada, se pueden considerar cambios en cómo la junta directiva del Banco Central, por ejemplo, piensa que qué es lo que tiene que hacer. Necesito más restricción, necesito más expansión para influir en la inflación de la manera que sea necesaria. Esa serie yo la puedo meter encima del vector que ya mencioné, que uso para tratar de explicar las funciones de densidad, y a partir de funciones de impulso-respuestas, puedo observar cómo responde a cada uno de los diferentes choques. En Estados Unidos hay N diferentes documentos, o la literatura es inmensa sobre choques de política monetaria, choques de política fiscal como gasto del gobierno y choques de impuestos, y también agregamos un choque de precio del petróleo. Entonces, lo que vamos a ver son los resultados al respecto. Voy a saltarme aquí los numeritos. Yo lo que quiero que ustedes vean cómo responde, por ejemplo, la distribución de expectativas de inflación ante un choque de política monetaria. Al parecer, la inflación relativamente alta, del 5 y 10%, es significativamente menos, mientras que la inflación entre -1 y 3%, 2%, es significativamente mayor. Entonces, cuando decimos que el FED sube la tasa un poquito más de lo esperado para tratar de bajar las expectativas de inflación, parece que eso es lo que están logrando esos resultados. En términos de la política de gasto del gobierno, parece que no tiene efectos significativos. Entonces, el hecho de que el gobierno gaste más o que quiera contraer el gasto no está influyendo en las expectativas de inflación de los. Eso, además de lo ya esperado, ¿verdad? Recordemos que estos choques no son que subió el gasto del gobierno, subió tanto más de lo esperado por el mercado en general, porque es un choque, tiene que ser adicional a lo que esperado. Obviamente yo podría hablar un poquito de cómo es el modelo y qué es lo que genera, qué es lo que se espera y cómo se saca diferente, pero no me da tiempo de eso. Algo un poquito interesante es el hecho de que, bueno, yo lo considero bastante interesante, y es que los impuestos al ingreso personal no afectan las expectativas de inflación a un año, pero también tenemos la misma distribución, las mismas respuestas y todo, para que la gente respondió para un horizonte no de un año, sino de 5 a 10 años. Y de manera muy interesante, aquí hay un movimiento bastante claro y bastante bien definido. Y nos parece, es algo que nos sorprendió mucho. ¿Cómo es que la gente sí responde en términos de impuestos al ingreso, y varía lo que piensa que va a ser dentro de 5 a 10 años, pero no cambian sus expectativas para el año? Yo considero que esto tiene más que ver con la estabilidad del gobierno. Piensan que al subir los impuestos, de cierta forma, el gobierno se va a estabilizar. O al revés, ¿qué pasa si más bien bajan los impuestos? Ellos piensan que va a ser el gobierno, si le están bajando los impuestos, le va a reducir el ingreso. Tenemos teorías, pero nuestro aporte no es explicar eso, sino mostrar estos efectos. Por el momento, dar ciertas conjeturas, pero no más. Y el choque de la gasolina es bastante claro. Bajan las expectativas. Es un incremento en los precios de la gasolina que se considera inesperado también. La gasolina tiene esta característica que casi cualquier movimiento se puede considerar inesperado, porque nadie tiene en su mente, la gasolina va a costar tanto dentro de un mes, sino que es bastante todo sorpresa, básicamente. Hay ciertos documentos que nos faltan. Y bueno, las conclusiones, hablamos un poquito, por cuestión de tiempo, siempre tratarme de que no van a estar en mucho sentido. Lo último que quisiera mostrarles es el hecho de que si a alguien le interesa regresar a la manera virtual de estudiar las expectativas de inflación, como por ejemplo tanto los promedios o las variantes, serían estadísticas de uso de escalaje, de mundo de datos, pues como tenemos toda la densidad, podemos recalcular. Básicamente el aporte que estamos haciendo se usa más de bastante, yo lo creo bastante interesante, pero también una cuestión bastante interesante. Lo que se sabe y
muchas gracias al doctor Pablo Gómez Rodríguez por su charla. ¿Hay preguntas o comentarios de parte de la audiencia? Gracias. Una consulta. Hoy en día, estos estudios que ustedes están haciendo están afectando o están tomándose en cuenta con los indicadores monetarios que publica el Banco Central. Análisis que hacen los bancos centrales, no solo el Banco Central, cualquier banco central, toma en consideración obviamente lo que hacen sus diferentes departamentos, en mi caso, el Departamento de Investigación Económica, pero en general hay muchos departamentos de análisis económico. Puedo asegurarle que ellos analizan, o sea, puedo asegurar que ellos analicen todo este tipo de cosas. Es difícil, por ejemplo, poder determinar cómo las decisiones, por cuánto tiempo van a durar. Entonces, este tipo de cosas les ayuda a entender, mira, sí, si yo subo la tasa de interés tanto más de lo esperado, entonces va a durar 6 meses. Entonces ya que usted tiene ese límite, pero al fin y al cabo no es como que esto es difícil que hacer, esto les informa lo que va a pasar. Entonces, sí se ve, te puedo asegurar que se ve, pero así como decir, de que influye, que es en la mente de cada uno de las personas que están en la junta directiva. Entonces, espero que sí, porque significaría que son decisiones informadas y yo tengo plena confianza en que así es, pero no podría asegurarte 100% que sea. Nada. Gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Cuando hacen la distribución de la inflación, la expectativa de inflación, como es una función de densidad, ¿tiene alguna restricción en las cotas? O sea, para que tenga una forma, una distribución. Sí, 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 sí. Esto es muy importante a la hora de las funciones de impulso. Después, los datos ya son densidades, yo no me, o sea, fueron construidos para ser densidades, entonces no me preocupa ya los construir como densidades, entonces no tengo que preocuparme por ellos. Sí me preocupo cuando trato de predecir, por ejemplo, lo que queda, pues, digamos, de los tres valores de la combinación del vector a la hora de convertirlos en una función de densidad, puedo salirme de lo que digamos, ya no puedo integrar a uno, o podría integrar a uno, pero con valores negativos. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, nosotros, antes de generar cualquiera de estos gráficos, nos aseguramos que toda la paleta de valores que generamos para poder tener esos intervalos de confianza cumplen con la condición de densidad. Entonces la respuesta es sí, nosotros ya nos aseguramos de eso. Estos choques no son tan grandes como para salirse de lo que haría una densidad, para que la densidad deje de ser densidad. Yo podría hacer un choque de política monetaria que sube la tasa de interés 10%, por ejemplo, que sería exagerado, pero entonces, y el choque ahí sí podría generar valores fuera de lo que es una densidad, pero ya ahí el valor del análisis es menos en el sentido de que eso está como menos probable que pase en un solo mes, por ejemplo. Entonces, es la combinación entre qué tan grande es el choque para que genere una respuesta tan grande que empiece a ser preocupante que debe ser crucial. De cualquier forma, numéricamente, nosotros nos fijamos que la integra a 1 y que sea posible. Y gracias. Y la segunda pregunta es, antes de usar la distribución de la inflación, en el modelo se hace un pretratamiento para suavizarlas o algo así. O se usa Bueno, usamos la estimación de las densidades, se genera de una manera no paramétrica, y ahí uno escoge, por ejemplo, usualmente cuál función el núcleo quiere usar. Entonces, ahí uno escoge, por ejemplo, nosotros escogimos de panícano, la función de panícano, nunca de ese tiempo, ¿no? Y entonces, esta es una de las simples funciones que se puede usar, y esas ya tienen ciertas regularidades que se transmiten a la función de densidad. Entonces, sí, pero digamos, en términos de datos propiamente,
nosotros no excluimos ninguna expectativa. Alguien dijo 50% en ese sentido, pero ahí está entre los datos y lo consideramos, porque no nos interesa tanto que decir que esas expectativas son un mejor predictor de inflación. Nada más queremos ver, ¿es cierto o no es cierto que la política monetaria o fiscal afecta esta distribución de expectativas? Sí, para bien o para mal, eso ya sería cuestión de un análisis mayor. Nuestra pregunta nada más las afecta y parece que ya se Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Perdón por la molestia. Yo soy un matemático puro, no sé absolutamente nada de economía, pero por curiosidad intelectual, me llamó mucho la atención que su método parece estar basado mucho en análisis funcional, bastante duro, ¿no? Siento que no es de cualquier competimiento a profundidad. Entonces, me da curiosidad saber qué tan común es esta herramienta en el ámbito de economía. Es decir, si yo voy a un amigo economista, le presento este tipo de trabajo, ¿qué tan bien recibido sería? No, es completamente nuevo para toda la literatura económica. Esto es nuevo, tiene sus contrapartes en el sentido, por ejemplo, hay lo que son estimaciones de cuantiles. Una estima, en vez de concentrarse en tratar de estimar las medias, trata de estimar que ya de cierta forma están considerando que los objetos que se están tratando son distribuciones y no números específicos. Pero esto es nuevo, o sea, de esta forma y especialmente relacionarlo. En estadística, la parte funcional es bastante, ya está bastante desarrollada. Lo que está haciendo innovador es juntar eso con ciertas metodologías ya establecidas de economía, que es lo que hace que la gente lo acepte mejor. Cuando una vez yo digo la gente ya se siente como ahí. Ah, sí, yo conozco eso, yo siento ya todo bien. Pero si yo me quedo en el ámbito funcional y análisis funcional, sería muy difícil poder vender esto como una aplicación que la gente sienta cómoda utilizando. Entonces, la respuesta sí, es nuevo. No quiero decir que lo estamos inventando nosotros, lo que estamos haciendo es adaptándolo al tipo de preguntas que se pueden hacer en economía. Muchas gracias. Interesante, gracias. Gracias. Sí, pero mi pregunta va, digamos, vemos que el análisis es un poquito más de una variable a la otra, ¿verdad? Se han hecho como estudios en conjunto de ver ciertas políticas del gobierno que afecten directamente a las perspectivas de inflación, por el problema que tal vez se puedan cancelar o puede ser mayor el efecto. Eso, una excelente pregunta. A la hora que yo trato de decir la palabra choque, estoy procurando y tratando de decir que ya está controlado contra la interacción de otras variables. Entonces, cuando yo te digo, esta es como, así es como responde la política, ante la política monetaria, se supone que la señal que yo puse ahí como datos ya es una señal limpia de la interacción con otras políticas. Eso te lo digo yo, es la teoría, pero vos podrías, si escribes un documento de investigación en este momento, que diga, esta es una serie completamente limpia sobre política monetaria, te lo publiquen inmediatamente, porque es muy difícil, es un trabajo muy difícil de hacer. Entonces, la respuesta teórica es, en tanto este choque es realmente limpio, como se supone que es, un choque tiene que ser limpio en términos, por lo menos en economía, cuando digo un choque a tal variable, significa que es limpio de los efectos de cualquier otra variable, la respuesta es sí. En la práctica siempre encontramos, de hecho, eso es un ajuste que tuvimos que hacer, que lo que hicimos fue factorizar los efectos de los otros, que se supone que también son choques, para poder hablar de algo más ortogonal en vez de algo que podría estar contaminado. Entonces, es una excelente pregunta, es un tema muy importante. De hecho, ya habíamos estudiado este efecto a una revista y nos devolvieron y nos dijeron, podrían ajustar esto porque nos parece que existe la posibilidad. Y vemos que los resultados son robustos, es bueno, pero es algo que definitivamente es muy importante de tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias. Excelente. ¿Alguna otra pregunta o comentario? De ser así, agradecemos nuevamente por una carga muy vigorante de parte del doctor Pablo Gómez. Y así cerramos lo que sería la sesión de estadística. Muchísimas gracias.